Nacional Río Turbio, las cosas que nos unen. 10 de la mañana, 48 minutos en la República Argentina. Como le había dicho, la presencia del candidato a diputado nacional del Frente de Todos ya está en nuestros estudios. Está acompañado por la diputada Karina Nieto, que estuvimos charlando los otros días, acá también, y Mauricio Gómez Bull, y hay otra comitiva, pero bueno, estamos reducidos de espacio, por eso no estamos todos. Y ayer estuvieron acá en la radio y está Gustavo Kaki González con nosotros. Gustavo, ¿qué tal? Buen día, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buen día para vos y para toda la audiencia de Radio Nacional. Bueno, desde ayer ya en la cuenca y con una agenda bastante apretada, porque sé que estuvo en 28 de noviembre y que hoy a la mañana estaba en la empresa. Sí. En el día de ayer llegamos a 28 de noviembre, después de un viaje que veníamos del Chaltén, recorriendo, digamos, y llevando a cabo distintas reuniones con vecinos, con vecinas, con instituciones, y hoy ya acá en la cuenca, donde hemos arrancado en horas, digamos, muy temprano para poder estar en ICRT, donde hemos también mantenido charlas con cada uno de los trabajadores y trabajadoras de la empresa. Gustavo, hay una pregunta por ahí recurrente. Tenemos un tipo de programa y un tipo de audiencia que la verdad que la gente, yo todavía charlaba con Karina, en la conclusión, luego de ser, o más allá de ser diputada o de ser licenciada, para nosotros es la hija del zapatero, porque la gente necesita el sentir propio a la persona que se dedica a la política. Y por eso preguntar, al margen de ser intendente, ¿quién fue Kaki o qué es antes en su pueblo? ¿De dónde es? ¿Quién es este Kaki González que quiere ser un representante nuestro? A ver, siempre me caractericé por ser una persona del trabajo. Me tocó salir, como le he dicho, digamos, en cada oportunidad que tenemos de poder entrar en cuestiones mucho más personales, de salir a trabajar a los 14 o 15 años, justamente porque no teníamos el sustento, digamos, para poder llevar adelante los quehaceres de una familia o los quehaceres de una casa, ¿no? El único ingreso que teníamos era por parte de mi abuela, pero bueno, era algo que no alcanzaba. Entonces, digamos, a temprana edad tuve que salir a ganarme el pan, digamos, como seguramente lo hacen muchos o muchas personas, ¿no? Y siempre tuve la suerte de tener ese sustento, digamos, laboral, de irme formándome y de militar desde muy temprana edad también. En el año 91, recuerdo cuando Néstor era candidato a gobernador, ahí estuvimos, ¿no? Pintando los carteles, militando, participando de los actos, y después, digamos, hice una carrera en cada uno de los lugares que me ha tocado trabajar, desde una empresa pesquera, cuando tuve la oportunidad de poder ingresar a puertos, lo que es un EPOX o lo que era la antigua AGP, que entré, digamos, para poder abastecer los barcos o los tanques con agua, de manejar una máquina, de manejar una grúa, de ser jefe de operaciones. Y en el año 2011 salí como segundo jefe de puerto, cuando me tocó también ser concejal del año 2011 al año 2015, y siempre comprometido con mi comunidad, con los vecinos, de poder ayudarlo desde el lugar que nos tocaba ocupar, pero pensando también justamente en ese desarrollo que uno siempre plantea o lo que uno sueña para su pueblo. Y tuve la oportunidad de ser intendente o elegido intendente en el año 2015, en donde ha sido difícil para poder gobernar durante el 2015 al año 2019, en donde no teníamos tal vez la experiencia desde el Ejecutivo, pero creo que nos desenvolvimos bastante bien, manejando, digamos, escasos recursos, pero también teniendo ese acompañamiento por parte del gobierno de la provincia, ¿no? Y con cada uno de sus funcionarios y de la gobernadora. Por eso hemos hecho mucho, a mi entender, para mi comunidad, para Puerto Deseado, de haber gestionado en los momentos de más escasez de recursos que tenían. Y ayer, cuando venía para Río Turbio, y uno, digamos, en el tiempo de viaje que tiene, hace, digamos, un análisis de lo que hemos podido realizar en estos 5 años y medio
como intendente y la verdad que me llena de orgullo porque en un esfuerzo muy grande que hemos puesto y que también hubo un acompañamiento de toda mi comunidad. En 5 años y medio hemos entregado 213 viviendas. Hemos reconvertido lo que era la parte pesquera de mi comunidad, ¿no? En su momento con el secretario de Pesca, con Carlos Lieberman, con el acompañamiento, como siempre digo, de la gobernadora, pero yo cuando ingresé a la gestión, en 9 plantas pesqueras solamente habían 479 puestos de trabajo en lo que eran las plantas de proceso. Y en un consenso que hemos realizado con los trabajadores, con los gremios, con las empresas y por supuesto que la pata, digamos, política y representativa, hemos llevado de 479 puestos de trabajo que teníamos en la planta de pesquera a casi 1.300 trabajadores que ocupan hoy un lugar o distribuido en esas 9 plantas, ¿no? Ahora, digamos, con la llegada del fresco, ese proceso en planta o en tierra que hace mucho tiempo, muchos años, que eso no se daba en Puerto Deseado. Un santacruceño, un hijo de este suelo, porque también fue concejal. Del año 2011 al 2015. Concejal, intendente. Y yo le decía esta mañana cuando hacía la editorial del programa, digo, voy a preguntarle a alguien a ver si me ayuda a pensar, porque de verdad que mi poca capacidad de análisis periodístico no me da para entender ¿qué daño le hizo Néstor Kirchner a la provincia y el kirchnerismo? Porque ahora, a lo que yo llamo la nueva derecha en Santa Cruz, dice que el cambio es otro, que esto se tiene que ir. Ahora, usted es un obrero, es una persona que salió a trabajar a los 14 años y nadie se la contó. No es que lo trajeron de una familia adinerada, sino que un trabajador, un tipo como los que hay acá en Río Turbio, como cualquiera de los que estamos en esta radio, que además por la elección popular fue concejal, intendente, entonces conoce de lo que estar en el llano como un obrero de 14 años a ser una persona que discutía la política por el pueblo. ¿Qué daño le hizo el kirchnerismo? ¿Por qué hay que cambiarlo? ¿Por qué 30 años son aburridos? ¿Por qué el cambio sos vos? O sea, ¿qué? Bueno, es el relato que hoy tiene la oposición, digamos, de no tener argumentos, el de no tener fundamento. Lo primero que hace justamente es machacar y querer hacer entender a la gente que ellos, si vienen a gobernar la provincia o si gobiernan un país, que van a ser mucho mejores de lo que hemos hecho nosotros, ¿no? Que hemos cometido errores, lo cometemos frecuentemente, pero también saldamos esos errores. Y yo creo que la provincia de Santa Cruz, si uno la piensa hace 30 años atrás, habría que ver qué era lo que teníamos y qué es lo que tenemos ahora. Digamos, este proyecto que se está llevando adelante a Río Turbio, digamos, lo soñó Néstor Kirchner, ¿no? Y lo ha hecho o lo está haciendo realidad, por más que hoy él no esté entre nosotros, pero que hubo una continuidad, digamos, por parte de Cristina, que hubo una continuidad que la tenemos hoy con el presidente Alberto Fernández. Hay que profundizar algunas cosas, hay que cambiar, hay que, hacernos cargo también de los errores que hemos cometido, por supuesto, y acá estamos justamente dando la cara, digamos, por los errores que hemos cometido, pero que también, digamos, decirle a la gente que acá estamos para poder seguir desarrollando, digamos, todo el proyecto productivo que tiene nuestra provincia de Santa Cruz. Si pensamos hace 30 años atrás, cuando hablaban de industrialización de nuestra provincia, no teníamos energía, y hoy tenemos el interconectado, ¿no? Y a esto le vamos a sumar, justamente una vez que se ponga en marcha la usina, esa inyección energética al interconectado nacional. Hace 30 años atrás no estaban los yacimientos mineros y que eso ha sido posibilidades y de desarrollo también de las distintas comunidades. Que hace 30 años atrás, digamos, el potencial turístico que hoy tiene la provincia no lo teníamos, pero eso fue un trabajo que se vino realizando justamente desde el inicio como gobernador Néstor Kirchner y que lo pudo profundizar justamente cuando llegó a la presidencia de la Nación. Nosotros somos básicamente industriales mineros, bueno, están los petroleros, pero cuando se habla del reintegro a los puertos, sobre prestarle atención a los puertos. Usted es un hombre que viene del puerto. Lo que más conozco del puerto. Es justamente la actividad pesquera y portuaria. ¿En qué le pasó en esos 4 años del macrismo a los puertos argentinos? Digo, pues nosotros sabemos qué nos pasó con la usina, sabemos lo que nos pasó a los mineros, sabemos lo que pasó con el gas, con el petróleo. ¿Qué le pasó a nuestros hermanos costeros de Santa Cruz? Bueno, cuando nos sacaron los reembolsos por puertos patagónicos, la actividad empezaba a disminuir y había justamente que generar
esa fuente laboral que fue la que te comenté recién, justamente de 479 puestos de trabajo que teníamos en todas las plantas pesqueras, la llevamos a 1.300 de manera eventual, pero que hay 1.300 trabajadores que en temporada del langostino, digamos, están trabajando justamente en cada una de las plantas de proceso, y hubo que reconvertirse en muchas cosas, porque también tenemos que tener, digamos, presente que cuando Cristina era la presidenta de la Nación, todos los meses al anterior gobierno provincial le mandaba 600 millones de pesos justamente para poder cubrir los salarios de todos los trabajadores de empleados públicos, sean provinciales y sean municipales. Cuando entró el gobierno de Mauricio Macri, automáticamente esos 600 millones de pesos que venían no lo tuvimos más y nos descontaban todos los meses 370 millones de pesos de lo que habían sido los adelantos del Tesoro Nacional. Entonces nos hemos encontrado justamente en una complicación, digamos, muy grande, justamente en los recursos económicos de nuestra provincia, y eso ha llevado justamente a tener la cantidad de conflictos que hemos tenido, tanto en lo estatal como en lo privado, pero que de a poco, digamos, en un trabajo muy fino que ha hecho nuestra gobernadora, digamos, una provincia que no tomó deuda, ¿no? Cuando todas las provincias se estaban endeudando, la única provincia que no tomaba deuda era la provincia de Santa Cruz, que pudo tener o llevar adelante ese equilibrio fiscal, digamos, que con el tiempo se empezaron a pagar en tiempo y forma, pero había justamente un plan de desestabilización por parte del gobierno nacional hacia el gobierno provincial. Cosas que no queremos que vuelva a suceder, digamos, hacia adelante. Creo que no nos podemos permitir, digamos, que un gobierno que no piensa en el pueblo, que no piensa en la gente, que vuelva a gobernar el país, porque hoy vemos como los grandes medios de comunicación están potenciando, por ejemplo, al jefe de la ciudad de Buenos Aires, ¿no? A Larreta, para que sea, digamos, el próximo candidato a presidente en el año 2023. Por eso esta elección es importante, la que tenemos ahora este 14 de noviembre, pensando en el año 2021, justamente de poder llevar adelante y profundizar ese desarrollo que queremos y que tenemos para nuestra provincia. No quedó por ahí el Frente de Todos enredado en un discurso nacional, y la oposición se puso en un discurso de las escuelas. Por ejemplo, charlé con la diputada Reyes los otros días. La instalación de la zona franca en Gallego, a manera de ejemplo, este fin de semana le generó a Río Gallegos el 65% de la ocupación 85, hotelera. 85. Bueno, lo cual no es, en la época, no es para Gallegos una ocupación que debería pasar. Es decir, ella dice, la zona franca le venden artículos electrónicos, la frase fue televisores más baratos. Bueno, es posible. Ahora, esa decisión política genera en Gallegos una posibilidad enorme del comercio. O sea, hay una reactivación del comercio. Está bien que uno fue a comprar este televisor, pero se alojó en Gallegos. Es decir, hay otro movimiento. Exactamente. Y no fue, no sé si bien expresado, vamos a usar un término periodístico, A ver, bien vendido, bueno, con eso o le algo, está no dando sé. claro una cosa, Roxana Reyes, que si le toca, digamos, nuevamente llegar al gobierno nacional, o por esas casualidades a llegar al gobierno de la provincia, ¿qué es lo que va a hacer con la zona franca? Te la va a cerrar, ¿no? Te lo está dando a entender, digamos, con su análisis que hizo, qué es lo que sucedería. O sea que para ella, digamos, o para su sector político, digamos, no es conveniente tener la zona franca. Ahora, no es solamente para la gente de Río Gallegos, vos bien lo explicaste, digamos, el circuito económico que se empieza a armar justamente cuando vos tenés una zona franca, porque va toda la gente del interior, digamos, y por eso ha llegado esa ocupación, digamos, hotelera que ha tenido este fin de semana, y, digamos, y cuando más módulos se le vaya agregando también a la zona franca, también va a ser mucho mayor el circuito económico y mucho mayor la cantidad de gente de la región que llegue a Río Gallegos. Y esa está pensada no solamente para los habitantes de Río Gallegos, sino que está pensada, digamos, para todos los habitantes de nuestra provincia. Que Punta Loyola sea el punto de conexión con la isla, con la provincia de Tierra del Fuego, da otra perspectiva. Incluso a nosotros que estamos a 300 kilómetros, pero hay un tema, tenemos una vía del tren entre Gallegos y Río Turbio, estamos a 20 kilómetros de conectarlo con el Pacífico, es decir, pero ¿y por qué no se explicó de esta manera? O sea, que es tan simple, cuando uno charla con la gente y le dice, mirá, está bien, los televisores también, pero
ahí hubo gente, helados Tito, que está ahí adentro, pero también hubo A ver, gente pero eso tomando lo- café en Tal vez Gallegos. ella prefiere, digamos, seguir o ir a comprar a Punta Arena y no dejar ese recurso, digamos, para Sí. empresarios de nuestra provincia. Bueno, son pensamientos totalmente distintos lo que tenemos entre ella y lo que tenemos nosotros como espacio político. Lo tenemos a Mauricio Gómez Bull, que No. se mordía por este tema, ¿no? Buen día para toda la audiencia. Primero, como dije ayer, siempre es lindo estar en esta radio que la escuchamos mucho nosotros en la ruta. Es la que más se escucha y la que más nos acompaña no solo a los viales, sino a todo el que anda por ahí en la ruta. Y no, quería agregar a lo que decía Kaki, que es muy importante. Roxana Reyes no solamente tuvo posibilidad durante 4 años de impulsar también desde su lugar la zona franca, sino que permitió que Eduardo Costa le ponga trabas, porque uno de los grandes problemas que tenía Eduardo Costa es que iban a vender vehículos 0 kilómetros en la zona franca y donde él no tenía la concesión. Y hasta el último momento, los problemas para inaugurar la zona franca en Río Gallegos, que tuvo tanto tiempo frenado y listo para abrir, fue justamente la legislación que tenía que ver con la venta de los vehículos 0 kilómetros. Esa fue la gran traba que tuvimos durante todo este tiempo. Entonces no es solamente que no te cuentan de los televisores, no, sino que ellos tenían una especulación, como siempre, personal y económica de sus intereses por sobre los intereses de Porque toda una provincia. Costa estaba entusiasmado en el 94 con la zona franca porque él quería ser el permisionario. De hecho, él había hablado con Néstor Kirchner para ser él. Claro, por eso hay cosas que decirla con la total claridad, digamos. Después que se puso a discutir con Mauricio Macri durante 4 años si la abrimos o no la abrimos a zona franca, fue Eduardo Costa. Y no se abrió. ¿Por qué? Porque los intereses de él estaban en juego. Claro. Claro como el agua. El otro peronismo, el que plantea Vidal, que he charlado con la diputada Nieto, preguntarle, es lo mismo porque uno charla con la gente, dice, bueno, si son justicialistas ambos, a mí me da la sensación periodísticamente que no es lo mismo porque no entiendo esta cuestión de decir hay que renovar, pregunto qué, hay que renovar la idea peronista, hay que renovar la idea kirchnerista, hay que cambiar porque vienen haciendo mal las cosas. Bueno, te diste cuenta ahora. Uno siempre se puede No, dar cuenta a ver, en algún momento, pero Para es mí raro. lo del partido SER es un partido más de alianza que otra cosa. O sea, si no, veamos quiénes son los que lo rodean, quiénes son los que son o quiénes son los que integran la lista del partido SER. Facundo Prades, Roberto Giubetti como jefe de campaña en Río Gallegos, los hermanos Carambia de Las Heras. Bueno, Acevedo, que estuvo, Por eso, ahí cuando hablan de renovación, la verdad, no sé cuál es la renovación que dicen ser. Digamos, Sergio Acevedo fue gobernador y de la noche a la mañana, digamos, renunció a su cargo, no dio ninguna explicación de nada y se fue. Y así, bueno, otros tantos que tenés, ¿no? ¿Cómo va a ser la agenda en la jornada de hoy aquí? A ver, seguir hablando, seguir charlando con los vecinos, con los compañeros, con las compañeras, de poder aprovechar este tiempo al máximo, ya que en la campaña anterior los tiempos habían sido pero muy cortitos. Yo creo que acá en Río Turbio, en las elecciones de las PASO o antes de las elecciones de las PASO, estuvimos por escasas horas, ¿no? Hoy, bueno, con un tiempo mucho más prudente de poder, vamos, hacernos conocer, de poder entablando el diálogo con los distintos sectores y todo eso, ¿no? Yo creo que es importante esta recorrida que seguimos realizando, de que la gente nos pueda conocer aún más y hablar de proyectos, justamente hablar de proyectos y de propuestas, no decirte o venir a agarrar un medio para decir a la escuela le faltan los arreglos, hay que hacer esto, hay que hacer lo otro, digamos, porque ese no es el trabajo del legislador. Bueno, eso es lo que hay que plantear, Usted ¿no? es intendente actualmente.
A ver, Eso, le eso es pregunto un trabajo del Ejecutivo. Claro, si tuviéramos ¿no? un puerto Ahora, deseado, yo necesito ¿quién al arregla las escuelas, los baches? Por eso, yo necesito al diputado provincial, necesito al diputado nacional, digamos, que sea el gestor para que tengamos más recursos, que los proyectos que tenemos para nuestra comunidad y para el desarrollo de nuestros pueblos, digamos, se vea plasmado en un presupuesto nacional o en un presupuesto provincial. Esa es la labor del legislador nacional o del legislador, digamos, provincial. Porque acá lo que se vino haciendo durante todo este tiempo fue provincializar, digamos, la elección, digamos, de marcarnos cuáles son nuestros errores o las cosas que no hemos hecho, pero tampoco hubo una propuesta por parte de los otros dos sectores, tanto el del Partido SER como el de Cambia Santa Cruz. A ver, yo le pregunto, o me gustaría preguntarle a Darío Mena, si en alguna oportunidad tuvo un llamado de la diputada nacional Roxana Reyes, que a ver, sigue siendo legisladora a nivel nacional, que representa a los santacruceños, si lo ha llamado para ponerse a disposición, a ver qué era lo que necesitaba, en qué podía acompañar, qué era lo que podía aportar en todo lo que ha venido sucediendo hasta ahora. No, no lo he hecho. No lo he hecho ni con él, ni con los propios, ni con los ajenos. O sea, te puedo asegurar que ni siquiera lo ha llamado al intendente de San Julián para ponerse a disposición. ¿Por qué no? A ver, porque piensan, digamos, en sus cuestiones más personales que en los sueños colectivos que tenemos de nuestro espacio. Por eso decía, como intendente, ¿qué le puede solucionar? ¿Quién va a arreglar las cosas en el pueblo? Eso ¿No las va a arreglar un diputado? Te la va a arreglar el Ejecutivo o el intendente acompañado de sus empleados municipales, no un diputado nacional. Por eso, digamos, por ahí se trata o se busca confundir, digamos, al electorado, se trata de confundir, digamos, a la gente. A ver, lo que nosotros tenemos que ponernos a disposición de un intendente, justamente de poder llevar esos proyectos al ámbito nacional y de qué manera lo vamos a, colocar o poner en el presupuesto nacional. De esa manera. En esta charla con la diputada Reyes le preguntaba, primero me dijo, vamos a estar en el etiquetado frontal, que es casi una obviedad de estar. No sé por qué no lo hicieron la vez anterior. Quórum hace poquito. Claro, no dieron quórum, no dijo que van a dar claro. quórum. Entonces hasta ahí vamos bien. Le dije, pero hay otro tema. Está bien el etiquetado frontal, me parece bárbaro. El control de precios. La posición sobre el control de precios, porque eso hay que decirlo. ¿Qué posición hay respecto al control de precios? ¿Cómo puede ser que 1.400 artículos? ¿Cómo puede ser que por comprar fideo más barato, leche más barato, vamos a fundir a las empresas argentinas? Es básicamente una locura. Y me dijo, pero eso sería entrar en una grieta que no quiero entrar. Yo digo, usted va a ser diputado nacional. Pero y esta no es una pelea simple el control de los precios. Pero esa discusión y ese debate hay que darlo. Digamos, vos tenés hoy los especuladores de precios que muchos han aprovechado de esta pandemia, porque la manera que le ha ido o de la forma que le ha ido muy, pero muy bien. Tenés sectores que también se han sentido muy, pero muy afectados, ¿no? Y tenemos que buscar el equilibrio. Ahora, digamos, el Estado tiene que tener un control justamente en lo diario y en lo cotidiano que necesita, digamos, una persona para vivir. Y en esto estamos hablando de alimentos. O sea, no puede ser que tengamos esa variante, digamos, o esos precios exponenciales, digamos, que es difícil de que el vecino pueda llegar a comprarlo en la góndola. Esa pelea hay que darla y no va a ser tan simple. De hecho, Santa Cruz tiene casi una cuestión monopólica con el supermercado. Acá nosotros somos, no vamos a decir prisionero porque no sería la palabra exacta, pero conceptualmente seríamos eso. Sí, que varían todos los precios, porque el precio que vos tenés acá en ese gran supermercado no es el mismo precio que pueden manejar en Río Gallegos, no es el mismo precio que pueden manejar en Puerto Deseado. O sea, depende la lejanía o depende, digamos, el mercado que ellos ven, digamos, es como te remarcan los precios todos los días. Hay una cuestión que le van a plantear a la empresa y seguramente se lo están planteando, que es la figura jurídica, pero un paso previo a la figura jurídica es la posibilidad de una mesa de conducción que sea distinta a la de un secretario de Estado, intervención, con una mesa de consenso. ¿Se lo han planteado? ¿Su posición al respecto? A ver, tenemos la misma posición, ¿no? La misma posición en decir que no queremos más interventores que manejen una empresa de a 2.000 kilómetros, ¿no? En su momento vino como interventor Aníbal Fernández, hoy tenemos otro interventor, pero esto también se lo ha manifestado la gobernadora al presidente de la Nación. Lo hemos hablado en reuniones anteriores también con la gobernadora, justamente llevando la preocupación de muchos trabajadores y trabajadoras que hoy dependen o trabajan en la empresa ICRT, ¿no? Y es algo que seguramente que en los próximos días podemos llegar a tener algunas novedades con respecto a eso.
El aporte del gobierno nacional, Aníbal Fernández, ha sido importante. Poner la usina dentro de la empresa era una cuestión que estaba fuera, porque hay que recordar que la usina la habían sacado de la órbita de la empresa, ponerla de vuelta, reconocer la deuda que había con los trabajadores, y esto lo reconocen. Lo que están pidiendo es, esto es lo que vamos a hablar, ¿no? El otro paso, es decir, vamos hacia una conducción Bueno, primero distinta, que ¿no? ya tenemos que ir dando fin justamente a una intervención o que depende del gobierno de turno quiénes son los que te ponen la intervención o el interventor, ¿no? Para eso justamente hay que buscar la figura jurídica y también para que los trabajadores no tengan más incertidumbre, porque a ver, sabemos qué es lo que ha sucedido, sabemos qué es lo que pasó, que cuando viene un interventor, digamos, alineado a un sector político como fue lo que sucedió durante el año 2015-2019, digamos, viene con sus amigos, ¿no? Y los que no piensan igual que él, automáticamente quedan afuera. Y bueno, son las cosas que no podemos permitir, ¿no? Primero, porque son todos vecinos y vecinas de Río Turbio, o de 28 de noviembre. Bueno, son las cosas que no debemos volver a ese pasado, digamos, tan nefasto y tan malo, y que tanto daño le hizo a toda esta comunidad. Hoy estaba reunido el Parlamento Patagónico en temas que son comunes a los patagónicos e imprescindible la presencia de legisladores nacionales por estas cuestiones. No solamente el tema Malvina, que es un tema nacional de discusión y de reclamo, sino el costo patagónico, las cuestiones como Patagonia, y volver a lo que decía Néstor Kirchner desde el 94. Hay que tener ventajas comparativas, porque somos Bueno, eso es lo que productores. planteé y lo que hablamos con la vicepresidenta en esa reunión de alrededor de 40 minutos que tuvimos antes de las elecciones del 12 de septiembre. Que la Patagonia, pero principalmente Santa Cruz, tiene que volver a tener las ventajas comparativas. Vos fíjate que era lo que vos me planteaste al inicio de la nota, cuando el gobierno de Mauricio Macri nos sacó los reembolsos por puertos patagónicos. Claro. Volver a las ventajas comparativas de la que hablaba Néstor Kirchner. Volver a eso. Y este Congreso Patagónico, bueno, acá me dicen... Bueno, Rector Mar, voy a intentar leerlo rápido. Hay obras que decía que se paralizaron y que la diputada Reyes por ahí no hizo nada. Cuando terminó el gobierno de Cristina Kirchner en Río Turbio, quedó licitada la obra de acceso a Río Turbio, que no es por la Ruta 20, sino distinta. Creo que Petersen le había ganado la licitación. Quedó licitado el Colegio Santa Cruz, que se había quemado. Quedaron licitadas en construcción 50 viviendas y quedó en proceso de licitación otro barrio de 68 viviendas que quedó a punto. Bueno, todo eso se terminó paralizando. El país no pudo retornar por la pandemia. Evidentemente no pudo acomodarse en 2 años. Bueno, gente que está preocupada por ese tema, a ver si va a trabajar sobre eso, ¿no? A ver, la pandemia hizo que todos tengamos un retroceso en todo lo proyectado que teníamos para nuestras comunidades. Yo participé hace unos días atrás, o hace un tiempito atrás, justamente en una firma muy importante que llevó adelante el intendente Darío Mena con Jorge Ferraresi, justamente en uno de esos planes de vivienda que había quedado El de la 50. paralizado, que entró en un programa que se llama Reconstruir, ¿no? Y después los proyectos justamente de obras que tenemos son los proyectos de obra que hoy hemos presentado, que lleva su tiempo, digamos, muchas veces por burocracia propias del Estado, pero que son proyectos que están en procesos, algunos llamados a licitación, otros en procesos justamente de ver, digamos, proyectos y carpetas que están pasando, digamos, las distintas fases, más ese acompañamiento que tenemos del Estado provincial por intermedio del IDU en esas pequeñas o grandes obras que también necesitan, digamos, nuestras comunidades. Pero hay un compromiso muy fuerte también por parte del gobierno nacional de poder llevar adelante ese plan de obra pública para toda la provincia de Santa Cruz. ¿Cómo sigue la agenda ahora? No sé a quién le pregunto, a Mauricio, a Karina. Hoy durante todo el día. Porque ahora vuelve a la empresa, no, a esta me refería acá. Sí, hoy en la Digo empresa, porque nos están escuchando en la empresa. 12 del mediodía Sí, tenemos que estar vamos a en... ir a 5 al cambio de turno a poder charlar un rato ahí con los compañeros. Y después nos encontraremos con algunos compañeros en un par de barrios, lo que alcancemos por ahí a acercarnos y a visitar, y a los que no lleguemos los vamos a estar esperando a las 5 de la tarde en el PJ.
Kaki, ha sido la verdad un gusto esta charla porque, nada, tenía ganas de saber quién era, porque nos conocemos por teléfono, un intendente, a ver quién era. A ver, porque nosotros somos así, charlaba, decía con Karina, terminamos hablando que es la hija del zapatero y la hija de Violeta. Y uno es así, acá no sé, el presidente del partido y jefe de la parte de saneamiento de servicios públicos se llama Omar Agustín Tullaret, pero en el pueblo es el hijo de la chula. Es Peringo, el hijo de la chula. Y acá somos los hijos de alguien. Soy el hijo de un minero y un... Soy el hijo de Kaki González. Claro, el hijo del Kaki González. Sí, todo empezó Kaki chico, hasta que quedé ya como Kaki, ¿no? También. Acá también se heredan los apodos. Sí, hijo de un militante que siempre levantó la bandera del peronismo, ¿no? Y en los momentos más oscuros de nuestra historia, de cantar la marcha peronista frente a una comisaría en plena dictadura. Ese, en Perito Moreno lo mismo, o sea, tiró una soga arriba de un árbol que lo querían ahorcar por ser peronista. Todo eso ha pasado, bueno, mi viejo. Entonces de ahí uno también eso, digamos, lo mama de muy pequeño. O sea, mi viejo tenía un hotel, un bar ahí en la acera y era levantarse y escuchar la marcha peronista y hablar todo el tiempo de política, ¿no? Y bueno, uno ha seguido esos pasos, ¿no? De la militancia de muy chico. Jamás pensé haber estado hoy como candidato a diputado nacional, como tampoco había pensado en su momento ser intendente y tampoco había pensado ser concejal. Pero bueno, cuando uno es parte de un espacio político, también está donde el espacio político lo necesita. Y hoy estamos acá, ¿no? Y la verdad que contento por haber, digamos, sido elegido, por llamarlo así, donde se armó una lista de unidad, donde todos los intendentes, los distintos funcionarios provinciales, la propia gobernadora, han puesto mi nombre para que sea hoy el candidato a diputado nacional, ¿no? Y la verdad que lo estoy haciendo con mucho gusto, con muchas ganas, porque sé que también desde la Cámara de Diputados voy a aportar ese granito de arena a cada uno de los compañeros intendentes, más cuando uno justamente conoce, por haber estado en esa función, ¿no? Las necesidades y las realidades y cómo la tiene que remar un intendente para poder llevar una gestión adelante. Pensaba cuando nos enteramos que el candidato del Frente de Todo era Gustavo el Kaki González, y pensaba, ¿quién será el Kaki González? ¿Por qué no Gómez Bull, por ejemplo, que era un tipo, nombre conocido? ¿Por qué no Matías Mazú? ¿Por qué no Pablo González? ¿Por qué no Grasso? ¿Quién es? Y la verdad que es agradable saber que es un obrero, un peronista. Osvaldo Bayer diría casi un mar y playa, un trabajador del mar y la playa, si lo definiéramos en términos históricos. Y eso es parte nuestra, digamos. Y eso es un placer, porque he charlado con gente, uno a veces se distrae, sobre todo con los tipos más grandes, que me decían, ¿quién es este Kaki González? ¿De dónde lo sacaron? Digo, bueno, ahora que yo sé que están escuchando, hablaba ayer, le dijo, escúchalo, le vamos a preguntar quién es este Kaki González, hijo de quién es, del Kaki González. Kaki González viejo ahora. Viejo, y nada, un militante, un peronista, un tipo que mientras lo escuchaba trabajar desde los 14 años, pensé, digo, en algún momento me va a decir que no tenía otro destino más que ser peronista, porque no había otro destino, evidentemente, para un trabajador en esas condiciones. Sí. La verdad que la vida siempre a uno, digamos, que le ha pegado distintos golpes, ¿no? Pero que siempre nos hemos sabido levantar y enfrentar, digamos, lo que nos ponía por delante. Digamos, y llevando un poquito más a esa charla, yo soy, digamos, muy amigo de Juan Vázquez, digamos, lo considero un hermano porque yo teniendo 2 años y 8 meses perdí a mi mamá y fue la mamá de él quien me crió hasta casi los 5 años, digamos, y vivía con Juan Vázquez en una casa muy pequeña y en Bajo Caracoles, digamos, pero que me han dado todas las comodidades que tenían para darme. Y esas son las cosas que uno también, digamos, no se puede olvidar. Y
Y yo cuando digo que, a ver, como siempre lo digo, jamás me faltó un plato de comida, pero que la hemos tenido que pelear, la hemos peleado. Y hoy estar en este lugar, digamos, a ver, no me creo más que nadie, solamente me creo una persona con mayor responsabilidad que otro vecino común. Cuando uno ve, digamos, que te viene un vecino, una vecina o una persona, digamos, contando sus necesidades, uno también se pone en ese lugar porque también la pasó. A mí también me tocó ir a golpearle la puerta a un secretario de gobierno, ir a golpearle la puerta a un intendente, ir a golpearle la puerta a un concejal, en búsqueda de una respuesta o en búsqueda de una solución. Si yo llegué hoy a trabajar en el puerto como digamos que actualmente soy digamos personal de puerto, fue gracias justamente a un secretario de gobierno que habló directamente con Néstor Kirchner sin conocerme y me dio esa posibilidad de que hoy sea planta permanente de UNEPOX. Y cuando llegó Néstor a Puerto Deseado, lo primero que fue agradecerle por esa mano. Y Néstor, eso lo tengo pero muy presente. Dice, vos sos Kaki, ¿no? Él conocía a mi hijo. Dice, vos sos Kaki. Sí, dice, bueno, dice, voy a tener la posibilidad de trabajar. Lo único que te voy a pedir es que cuides el trabajo. Fue lo único que me dijo. Un tipo que recuerda a quién le dio de comer cuando tenía hambre y cuando tenía 2 años y medio, un tipo que recuerda a otro como su hermano, no puede ser más que es un buen tipo. Y permítame que casi no es periodístico mi definición, pero nada, humanamente acabo de sentir eso con una persona con la que no había charlado Yo antes. igual, a ver, que no se malinterprete, o sea, yo cuento porque seguramente lo que uno pasó, debe haber gente que está pasando situaciones similares a la de uno, ¿no? Pero eso es una esperanza que aquí, Sí, porque se puede llegar. y yo me pongo siempre del otro lado, siempre. Me emociono por ahí, digamos, uno le da un nudo en la garganta, pero uno cuando pasó todas esas vivencias, y sabiendo que hay gente que está pasando, a ver, tenemos que trabajar y poner todo lo que tengamos que poner para revertir eso. Perdón, No, porque es la diferencia entre sacarse una foto en los pabellones y otra cosa es saber cómo han vivido y cómo se vive, y entonces decir, yo no me voy a sacar una foto. Lo que yo voy a hacer es cambiar la realidad de esa gente sin la foto, sin la propaganda, sin nada. Un tipo de buena vibra, de buena fibra, como da la sensación. A mí no me tocó vivir en ningún momento complicado, porque mi padre trabajaba, pero yo conozco la historia de mi padre, de mi madre, mi papá quedó solo a los 9 años con su hermanita y se la pidieron para criarla como empleada en otro y no la quiso entregar, y a los 14 años era chero y a los 20 años era minero. Y conoció en una mina a mi mamá trabajando como minera. Entonces, de esas historias, nosotros somos hijos de esas historias en este pueblo. Hijos de esa historia de papá de Karina, que terminaba de trabajar y tenía que ir a reparar calzado y Violeta y criaba chicos, que no lo va a contar Karina, pero yo lo sé. Y entonces ese tipo, que es como nosotros, nada, un tipo de acá, un santacruceño, es la misma, es una historia que se repite acá. Y la verdad que un tipo que es capaz de emocionarse porque recuerda que una vez lo ayudaron cuando lo necesitó, evidentemente, Kaki, no te vas a olvidar. Porque no hay forma, porque forma parte tuya, o sea, porque sería como peinarte de espaldas, porque lo ves cada vez que te peinas a ese tipo que viene desde ese lugar. Esa es la garantía, me parece, periodísticamente al menos. es así. Por eso, digamos, esto lo tomo con muchísima o mucha responsabilidad, de poder cambiar las cosas, pero cambiarlas para bien, ¿no? Y acá van a tener un defensor de los laburantes, un defensor del pueblo, alguien quien siempre va a estar y siempre va a acompañar. Digamos, a mí no me gusta ser de escritorio, digamos, a mí me gusta ser, digamos, caminante de los territorios, de poder, digamos, palpar esas situaciones que hoy muchos de los santacruceños tienen, ¿no? Y de poder revertir y reconvertir todo eso, ¿no? Y hacernos cargo también de los errores, hacernos cargo de los errores, digamos, y hablar, digamos, de problemas, pero también de cómo llevamos una solución, porque si vos escuchás los otros candidatos, te vienen a plantear todos los problemas que tenemos en la provincia. Ahora, de propuesta, creo que no hay ninguna. Claro, el diagnóstico ya lo sabemos, ahora busquémosle la cura, Claro. porque La enfermedad, ya está, ya está. ya ¿no? sabemos. Ahora busquemos qué es lo que remedio. nos pasa. Kaki, ha sido un placer personal, el conocimiento de la radio, y también la gente seguramente está escuchando, y hemos logrado que se callen los que tenemos trabajando allá en la producción, porque el momento, nada, porque han pasado, porque también una vida
Yo lo conocía a Marcelo, que es operador, cuando mientras yo estudiaba y andaba en bicicleta, él para estudiar, tenemos la misma edad, tenía que trabajar de albañil, porque su situación era distinta. Entonces venimos de ahí y como tu historia, Kaki. Así que la verdad que ha sido, bueno, a Mauricio, a Karina, gracias por haber estado en el programa. Veníamos escuchando, no se parecen a Brad Pitt, pero me parece que tiene más polenta. Sí, nosotros sí, tenemos la misma edad que Brad Pitt. Fue una tragedia reconocernos. Abajo un tren en un rato, pero no era necesario. Sí, no, la verdad que no tenemos nada más que la edad de Brad Pitt, pero bueno, el sentir que va a envejecer algún día también y va a engordar. Ya y le va- va a venir la pila ese. Torrante. ya se va a arruinar. Kaki, 5 de la tarde es hoy. Sí, los ¿Dónde? esperamos en el Partido Justicialista. A todos aquellos que no alcancemos a ir a visitarlos, los esperamos en el Partido Justicialista para que compartan un rato con el compañero Kaki, y aquellos que no lo conocen puedan tener este privilegio que tuviste recién de poder entablar una charla con él y conocerlo personalmente. Bueno, Kaki, 5 de la tarde en el partido y ahora en el cambio de turno. Sí. Ahora nuevamente nos vamos para la Antes empresa. ocurría acá, en los cambios de turno, que a los viejos, como le decimos acá a los que trabajan en la empresa, le entregaban el pollo. El pollo era un pedazo de pan cortado al medio, adentro con una feta de fiambre o de queso y dulce. De ahí la importancia del cambio de turno cuando te daban el pollo para entrar y comerlo en la hora de mate que pasaba dentro de mina. Nada, cosa de viejo, pero me acordé del cambio de turno. Así que, Kaki, gracias por haber estado, Agradecerte a vos y bueno, el saludo grande para toda la audiencia de Radio Nacional, a todos los vecinos y vecinas de Río Turbio. Gustavo Kaki González, candidato a diputado nacional, Frente de Todos.